261. Valvulopatía tricuspidea. Estenosis tricuspidea. La estenosis tricuspidea es mucho menos frecuente que la estenosis mitral en Estados Unidos y Europa Occidental. Por lo regular tiene origen reumático y es más común en mujeres que en varones, cuadro 261.1. No surge como lesión aislada y por lo general acompaña a estenosis mitral. La estenosis tricuspidea hemodinámicamente importante afecta a 5 a 10% de pacientes con estenosis mitral grave. La estenosis tricuspidea reumática por lo regular se acompaña de insuficiencia tricuspidea de algún grado. Las causas no reumáticas de estenosis tricuspidea son raras. Fisiopatología. La estenosis tricuspidea la define el gradiente de presión diastólica entre la aurícula derecha y el ventrículo del mismo lado. Se intensifica cuando el flujo transvalvular aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración. Por lo regular, basta un gradiente de presión diastólica media de 4 milímetros de mercurio para elevar la presión media de la aurícula derecha a niveles que tienen congestión venosa sistémica, salvo que se haya restringido la ingesta de sodio y se haya administrado diurético. La congestión venosa de este tipo por lo general se acompaña de hepatomegalia, ascitis y edema, que a veces puede ser grave. En personas con ritmo sinusal, la onda de la aurícula derecha puede ser extraordinariamente alta e incluso llegar al nivel de la presión sistólica del ventrículo derecho. El descenso y es prolongado. El gasto cardíaco con el sujeto en reposo por lo común disminuye y no aumenta durante el ejercicio. La disminución de gasto cardíaco explica las presiones sistólicas normales o levemente mayores de la aurícula izquierda, arteria pulmonar y ventrículo derecho a pesar de la presencia de estenosis mitral. Por tanto, la presencia de estenosis tricuspidea puede disimular los signos hemodinámicos y clínicos de cualquier estenosis mitral coexistente. Síntomas. El comienzo y la evolución de estenosis mitral por lo regular anteceden a los de estenosis tricuspidea, razón por la cual muchos pacientes al inicio tienen manifestaciones de congestión pulmonar y fatiga. De forma característica, las personas con estenosis tricuspidea grave refieren disnea relativamente menor en relación con el grado de hepatomegalia, ascitis y edema que presentan. Sin embargo, la fatiga resultante de la disminución del gasto cardíaco y las molestias por edema, ascitis y hepatomegalia grave y resistente son frecuentes en pacientes con estenosis tricuspidea avanzada, insuficiencia tricuspidea o ambos. En algunos pacientes es posible sospechar estenosis tricuspidea desde la primera vez en que persisten los síntomas de insuficiencia de la mitad derecha del corazón después de valvulotomía mitral adecuada. Signos físicos. Por lo común, la estenosis tricuspidea se desarrolla en presencia de otras valvulopatías obvias, por lo que no se le diagnostica de manera sencilla salvo que se considere necesario. La estenosis tricuspidea grave se acompaña de notable congestión hepática que a menudo culmina en cirrosis, ictericia, desnutrición grave, anasarca y ascitis. Se presenta hepatomegalia congestiva y en casos de valvulopatía tricuspidea grave, esplenomegalia. Hay distensión de las venas yugulares. En personas con signo sinusal puede haber ondas gigantes. Las ondas V son menos notables, ante el hecho de que la obstrucción tricuspidea entorpece el vaciamiento de la aurícula derecha durante la diástole se advierte un descenso lento de I. En personas con ritmo sinusal, también puede haber pulsaciones presistólicas notables de hepatomegalia. En la auscultación, se percibe un chasquido de apertura de la válvula tricúspide cerca de 0.06 segundos después del cierre de la válvula pulmonar. El soplo diastólico de estenosis tricuspidea posee muchas de las características del soplo diastólico de estenosis mitral y dado que estenosis tricuspidea casi siempre se produce en presencia de estenosis mitral por lo común no se le identifica. Sin embargo, el soplo tricuspideo por lo regular se percibe mejor en el borde externo izquierdo en su mitad inferior sobre el apéndice sifoides, es más intenso durante la presístole en pacientes con ritmo sinusal. El soplo de estenosis tricuspidea aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración, de manera específica durante la fase de esfuerzo de la maniobra de Valsalva cuando disminuye el flujo transvalvular tricuspideo. Estudios de laboratorio. Los signos electrocardiográficos de la auriculomegalia derecha, figura 235.8,
incluyen ondas P altas en pico en la derivación 2, así como ondas P notables y erectas en la derivación V1. El hecho de que no se desarrollen manifestaciones electrocardiográficas de hipertrofia del ventrículo derecho en un paciente con insuficiencia de la mitad derecha del corazón y que al parecer tiene estenosis mitral, debe sugerir una valvulopatía tricuspidea relacionada. La imagen radiográfica del tórax de personas con estenosis tricuspidea y estenosis mitral combinadas indica que sobresalen los contornos de la aurícula derecha y de la vena cava superior sin agrandamiento excesivo de la arteria pulmonar y muy pocos signos de congestión vascular pulmonar en comparación con lo observado en pacientes con estenosis mitral aislado. A veces se identifica ingurgitación de la vena ácigos. En la ecocardiografía transtorácica se advierte con frecuencia engrosamiento y abombamiento de la válvula tricúspide en la diástole. Se puede calcular el gradiente transvalvular por medio de la ecocardiografía Doppler de onda continua. La estenosis tricuspidea intensa se caracteriza por un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado o semivida tensional de más de 190 milisegundos. Hay auriculomegalia derecha y agrandamiento de la vena cava inferior. Con la ecocardiografía transtorácica se obtiene información adicional respecto a la intensidad de cualquier insuficiencia tricuspidea relacionada, estructura y función de la válvula mitral, tamaño y función de los ventrículos izquierdo y derecho y presión de la arteria pulmonar. El cateterismo cardíaco no se necesita de manera sistemática para detectar estenosis tricuspidea. Tratamiento. Estenosis tricuspidea. Por lo general, los pacientes con estenosis tricuspidea presentan notable congestión venosa sistémica. En el periodo preoperatorio se necesita restricción de sodio, reposo absoluto y administración de diuréticos. Las maniobras en el periodo preparatorio pueden disminuir la congestión hepática y mejorar la función de dicha glándula de forma suficiente para disminuir los riesgos de la cirugía y en particular la hemorragia. El alivio quirúrgico de estenosis tricuspidea debe lograrse de preferencia en el momento de la valvulotomía mitral quirúrgica o el reemplazo de la válvula mitral contra la valvulopatía mitral en pacientes con estenosis tricuspidea moderada o intensa que tienen gradientes medios de presión diastólica mayores de 4 milímetros de mercurio y áreas de orificio tricuspideo menores de 1.5 a 2 centímetros cuadrados. La estenosis tricuspidea casi siempre se acompaña de insuficiencia tricuspidea significativa. La reparación quirúrgica puede permitir la mejoría sustancial de la función de la válvula tricúspide. Si no se logra la reparación, habrá que reemplazar dicha válvula. El metaanálisis no ha señalado diferencia alguna en la supervivencia global entre el reemplazo mecánico y el de válvulas císticas. Las válvulas mecánicas en la posición tricúspide fácilmente presentan complicaciones tromboembólicas que en otras posiciones. Rara vez se practica la valvuloplastía tricuspidea percutánea con globo contra estenosis tricuspidea intensa aislada sin insuficiencia tricuspidea importante. Insuficiencia tricuspidea. Más del 80% de los casos de insuficiencia tricuspidea en la práctica clínica tienen naturaleza secundaria, funcional, y provienen de la dilatación del anillo tricuspideo y de muescas de valvas en el marco de la remodelación del ventrículo derecho causadas por la sobrecarga tensional o volumétrica, o ambas, infarto de miocardio o traumatismos, cuadro 261.1. La insuficiencia tricuspidea secundaria suele observarse en las etapas finales de la insuficiencia cardíaca causada por la cardiopatía reumática o congénita con hipertensión intensa de la arteria pulmonar, presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 55 milímetros de mercurio, y también en otros tipos de trastornos valvulares del lado izquierdo, como la insuficiencia mitral o trastornos del miocardio, por ejemplo, miocardiopatías dilatadas isquémicas e idiopáticas. Es reversible de forma parcial y es posible corregir la hipertensión de la arteria pulmonar. La insuficiencia tricuspidea secundaria también aparece por la estimulación apical crónica del ventrículo derecho y la contracción disincrónica. En algunos pacientes, los electrodos del ventrículo derecho pueden perforar o atrapar las valvas de la válvula tricúspide. La insuficiencia tricuspidea a menudo se produce en el marco de una nueva fibrilación auricular, de comienzo reciente, particularmente en ancianos. La fiebre reumática puede producir insuficiencia tricuspidea primaria, que a menudo se acompaña de estenosis tricuspidea.
También pueden ocasionar insuficiencia tricuspidea primario, el prolapso de la válvula tricúspide, la enfermedad carcinoide del corazón, la fibrosis endomiocárdica, la radiación, la endocarditis infecciosa y el traumatismo de las valvas. Con menor frecuencia, insuficiencia tricuspidea es consecuencia de válvulas tricúspides con deformación congénita y también con defectos del conducto auriculoventricular y en la malformación de Epstein de la válvula tricúspide. Capítulo 264. Fisiopatología. La insuficiencia de la válvula tricúspide permite que la sangre retorne desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha, y el volumen del flujo retrógrado depende de la presión de impulsión, es decir, la presión sistólica del ventrículo derecho, y el diámetro del orificio de reflujo. La intensidad y los signos físicos de insuficiencia tricuspidea varían en función de la presión sistólica de la arteria pulmonar, en caso de no haber estenosis del infundíbulo de salida del ventrículo derecho, la dimensión del anillo valvular tricuspideo, los cambios en la precarga del ventrículo derecho que dependen del ciclo respiratorio y la distensibilidad de la aurícula derecha. El llenado del ventrículo derecho aumenta durante la inspiración. El gasto cardíaco anterógrado disminuye y no se intensifica con el ejercicio. Grados notables de insuficiencia tricuspidea culminarán en auriculomegalia derecha e intensificación de las presiones venosas de la aurícula derecha y yugular con ondas CV notables en los trazos del pulso. La insuficiencia tricuspidea progresivamente intensa culminará en ventricularización de la forma de la onda de la aurícula derecha, figura 234.1b. La insuficiencia tricuspidea intensa también se caracteriza por dilatación del ventrículo derecho, sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho y disfunción sistólica, por último, cuya rapidez puede acelerarse por una carga de la presión concomitante proveniente de la hipertensión de la arteria pulmonar o de fibrosis del miocardio por alguna lesión previa. Síntomas. En caso de no haber otras perturbaciones hemodinámicas, los pacientes toleran de manera satisfactoria grados leves o moderados de insuficiencia tricuspidea. Esta suele coexistir con lesiones de válvulas izquierdas, con disfunción del ventrículo izquierdo, hipertensión de la arteria pulmonar o ambas entidades, razones por las que los síntomas provenientes de tales lesiones predominan en el cuadro clínico. Entre las manifestaciones iniciales de insuficiencia tricuspidea grave y aislada están fatiga y disnea de esfuerzo por disminución de gasto cardíaco anterógrado. Conforme evoluciona la enfermedad y disminuye la función del ventrículo derecho, los pacientes pueden señalar pulsaciones cervicales, plétora diagonal, timpanismo abdominal, inapetencia y consunción muscular, aunque con aumento de peso progresivo e hinchazón dolorosa de extremidades pélvicas. Signos físicos. Las venas del cuello en personas con insuficiencia tricuspidea intensa están distendidas con ondas CV notables y descenso de I rápida, en ausencia de estenosis tricuspidea. La insuficiencia tricuspidea se diagnostica más a menudo por exploración de las venas del cuello que por auscultación de los ruidos cardíacos. Otros signos pueden incluir hepatomegalia intensa con pulsaciones sistólicas, ascitis, derrame pleural, edema y reflejo hepatoyugular positivo. Entre los signos característicos están la pulsación notable del ventrículo derecho en la región paraesternal izquierda y un soplo o los sistólico soplante en la mitad inferior del borde esternal izquierdo que puede intensificarse durante la inspiración, signo de Carballo, y disminución durante la expiración o la fase de esfuerzo de la maniobra de Valsalva. El soplo de insuficiencia tricuspidea a veces se confunde con el de insuficiencia mitral, salvo que se preste atención a su variación durante el ciclo respiratorio y se identifique la magnitud de la ventriculomegalia derecha. La fibrilación auricular por lo común está presente en la fase crónica de la enfermedad. Estudios de laboratorio. Los trazos electrocardiográficos pueden presentar cambios característicos de la lesión que originó insuficiencia tricuspidea, por ejemplo, infarto de miocardio con onda coinferior que indica infarto de miocardio del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho o un tipo de bloqueo atípico de rama derecha de haz de His con precipitación en pacientes con anomalía de Epstein. Los signos electrocardiográficos de la auriculomegalia derecha pueden presentarse en pacientes con ritmo sinusal, a menudo se identifica fibrilación auricular. En las radiografías de tórax se pueden detectar auriculomegalia y ventriculomegalia derecha según el carácter crónico y la gravedad de insuficiencia tricuspidea.
La ecocardiografía transtorácica por lo común es definitiva para demostrar la dilatación de la aurícula derecha y la sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho y las valvas tricúspides con prolapso, flácidas, cicatrizales, desplazadas diagonal con muescas. El diagnóstico y la valoración de insuficiencia tricuspidea se pueden hacer por medio de Doppler de color, figura 236.8. La insuficiencia tricuspidea grave se acompaña de inversión del flujo sistólico de la vena hepática. El Doppler de onda continua del perfil de la velocidad de insuficiencia tricuspidea es útil para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, excepto cuando insuficiencia tricuspidea es muy intenso y la velocidad del chorro es amortiguada por el incremento rápido de la presión de la aurícula derecha. En muchos pacientes puede ser muy difícil la valoración precisa de la gravedad de insuficiencia tricuspidea, las presiones de la arteria pulmonar y el volumen y la función sistólica del ventrículo derecho, por medio de ecocardiografía transtorácica. Otras modalidades de imagen son la ecocardiografía tridimensional de tiempo real y la resonancia magnética cardíaca, aunque no se les practica de manera amplia. En personas con insuficiencia tricuspidea grave hay disminución extraordinaria de gasto cardíaco, la presión diferencial de la arteria pulmonar puede no mostrar el descenso X durante los comienzos de la sístole, pero al existir una onda CV notable durante el descenso rápido de I, a menudo aumentan las presiones telediastólicas medias de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Cabe utilizar métodos de esfuerzo para valorar la capacidad funcional en personas con insuficiencia tricuspidea asintomática intensa. No se ha estudiado en detalle la importancia pronóstica de los cambios en la intensidad de insuficiencia tricuspidea y la función del ventrículo derecho inducidos por el ejercicio. Tratamiento. Insuficiencia tricuspidea, figura 261A1. Los diuréticos son útiles en personas con insuficiencia tricuspidea grave y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Un antagonista de aldosterona puede ser particularmente provechoso porque muchos individuos tienen hiperaldosteronismo secundario por la congestión hepática notable. Cabe considerar el uso de tratamientos para disminuir las presiones altas de la arteria pulmonar, la resistencia vascular elevada o ambos factores que incluyen los destinados a modificarse en la cardiopatía del lado izquierdo, en pacientes con hipertensión de la arteria pulmonar e insuficiencia tricuspidea funcional grave. Se recomienda la cirugía de válvula tricúspide en personas con insuficiencia tricuspidea intensa a quienes se practicará una cirugía valvular del lado izquierdo y que también se realiza a menudo para tratar insuficiencia tricuspidea incluso moderado en personas a quienes se hará cirugía de válvulas del lado izquierdo con una dilatación del anillo tricuspideo mayor de 40 milímetros, antecedente de insuficiencia de la mitad derecha del corazón o hipertensión de la arteria pulmonar. La cirugía más a menudo incluye reparación y no reemplazo en tales situaciones y se ha vuelto una técnica corriente en casi todos los centros quirúrgicos mayores. Con menos frecuencia, la cirugía también se necesita para tratar insuficiencia tricuspidea primaria intensa con insuficiencia de la mitad derecha que no reacciona a las medidas médicas habituales o por disminución progresiva de la función sistólica del ventrículo derecho. Las cifras publicadas de mortalidad perioperatoria en caso de cirugía aislada de válvula tricúspide, reparación y reemplazo, son grandes, entre 8 y 9%. Posiblemente reciben la influencia de los peligros que surgen durante una nueva cirugía en personas que recientemente se sometieron a cirugía de una válvula de la mitad izquierda del corazón y que tienen disminución de la función del ventrículo derecho. También imponen problemas técnicos difíciles la colocación de un marcapasos permanente o derivaciones del desfibrilador. Los estudios de reparación transcatéter de válvula tricúspide y los sistemas de reemplazo están en fase de investigación inicial.